piedad ni perdón. Yeah, yeah, te quedaste con ganas, necesitas más. Tenemos la cura para tu estrés y tu paz. El contenido extra, la carnita, el sazón, lo encuentras exclusivo en Shekinah TV, en Roku sin limitación. Repetición en Spotify, YouTube, por si te perdiste. Pero el backstage y lo inédito, ahí es donde lo viste. La casa productora Pixel Film, poniendo la calidad para que el mensaje te pegue con toda honestidad. Yeah. Advertencia oficial, no apto para religioso ni tampoco para escamado. Aquí no hay filtros, no hay censura, los temas son quemados. Esto es crónica de bendición, tu dosis semanal de pura irreverencia y bendición. Con Samuel Lozano y amigos sin moderación, una producción explosiva de Pixel Film. La revolución, crónica de bendición, sin piedad ni perdón. Sintoniza lunes 9:30 p.m. Y recuerda, el miedo es el enemigo. Somos crónicas de bendición. Somos crónicas de bendición. Somos crónicas de bendición. Somos crónicas de bendición. Aviso importante de producción. Queremos ofrecer una sincera disculpa por un inconveniente técnico. Durante los primeros 35 minutos, el contenido se presentará solo en audio con imagen estática, debido a la pérdida temporal de la señal de video. A partir del minuto 35, la imagen se restablece por completo. Te invitamos a quedarte, ya que el mensaje de este episodio es de gran bendición. Gracias por su comprensión y apoyo. Hey, Dios les bendiga, familia. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea hasta cada uno de los hogares de nuestra bonita, amada, querida y admirable audiencia. Así que saluditos para todos, en especial hasta Dallas, Texas y Puerto Ordaz, Venezuela. ¿Por qué en especial a ellos? Porque están firmes, fieles desde el primer capítulo, pero hoy traemos una entrega más de Crónicas de Bendición. Así que estamos contentos por darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a retomar temas que estuvimos viendo. Los saluda Samuel Lozano, para los que todavía no me reconocen por ahí. Se me olvida siempre presentarme, pero mi buen Isaac de Pixel Films siempre pone ahí Pixel Films. No. Algún día lo voy a presentar, a hablar bien, pronunciar bien. Siempre pone ahí mi nombre. Mira, aquí está apareciendo, aquí abajo, o aquí arriba, o aquí en medio. No sé, pero en algún lugar lo pone por ahí. Hay que también poner el mío, ¿no? Estamos felices, contentos y entusiasmados porque vamos a hablar. Tocaremos temas referentes, cerrando puntos que dejamos un poquito abiertos, cerrando cabos que dejaron abiertos desde la semana pasada, adivinación o profecía, necromancia, espiritismo, consulta a los muertos para poder... dice tu papá que está orgulloso de ti, que Dios te va a levantar, y tu papá tiene 5 años de muerto, espiritismo total en los altares. ¡Wow! ¡Qué miedo! Así que vamos a tocar temas muy interesantes, pero aquí somos contracultura, contracorriente, antisistema. Tenemos un búnker contra los Illuminati que nos están viendo atrás de la... No, no es cierto. Pero... Ya me estaba reprendiendo yo. Ya estaba asustando. Como somos contracultura y antisistema, el sistema dice que primero las damas y no, aquí decimos que primero los caballeros. Así que nos presentamos de izquierda a derecha. Y al final, mi queridísima Pame. Pero adelante, estimado. Bendiciones a toda la familia de Crónicas de Bendición. Les deseo una cálida bienvenida de donde sea, de donde nos estén sintonizando, ya sea día, mañana, tarde, noche. Les deseamos un buen saludo y para darle al siguiente tema de hoy. Sentiste, nomás abre la boca y empieza a caer aceite, no sé qué es lo que desciende del cielo. A punta, pero es un diamante. No, ya, pónganse serios. No, es que mi respeto. Un general, la fe, alguien con conocimiento bíblico totalmente, doctor en teología. Este muchacho estudió por todos nosotros, así que Dios lo bendiga. Lo que yo no aprendí en mis 3 años de instituto, él lo aprendió en 2 semanas estudiando. Y el Emanuel
Y el Emanuel, pues tiene salud. Luterano, Bienvenido, mi luterano. Emanuel. Pues soy luterano, ¿no? Que ya cuenta. Familia de Crónicas, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien. De aquí al lado de la pantalla estamos agradecidos porque en un lunes más, miércoles, lunes allá, nos permiten entrar en sus casas, en sus hogares, en sus aparatos para poder estar sintonizando este programa. Vamos a seguir con el tema de la semana pasada. Bueno, pues es un tema extenso. No pudimos... ¿Qué está pasando acá? Sí, No, ya entré en calor. ya va a empezar ahorita a soltar las buenas, pero estamos aquí agradecidos, ¿verdad? Vamos a seguir con el tema, santería, ese tipo de temas. No hemos hablado porque vino Santería. No, pues vamos Se viene bueno. Se viene bueno, entonces vamos a seguir con un saludo especial para nuestro querido Isaac Luna, productor y editor de este programa, directamente desde Pixel Films, Pixel Films, ¿verdad? Acento Hoy en la viene ready, viene al 100, viene contento porque dice que lo barrieron antes de llegar aquí, le pasaron un huevo y unas hojas por Se ahí. siente suertudo. No es cierto. ¿Por qué digo esto? Porque hay cristianos que todavía creen que en el mal de ojo y que ponen un limón abajo de la cama para las malas vibras. Todo eso vamos a hablar ahorita, pero vasos de agua en la mesa. Vasos de agua en la mesa. Bolsas para las moscas. Bolsas para las moscas. Bolsas para las moscas. Eso los ponen en mi rancho. No, pero eso sí, Eso sí es bíblico, yo creo. Bueno, Moscas, ahora sí, las moscas vamos es la a muerte. terminar de presentarnos porque hoy estamos de manteles largos. Viene nuevamente nuestra queridísima de sangre azul, y no porque sea la realeza, aunque sí es hija de un rey, pero sangre azul porque apoya la poderosa máquina celeste del Cruz Azul, que está en semifinales. El día de hoy empataron con Tigres. Esperemos que el lunes que estén viendo este programa tengamos la noticia de que llegamos a la final. Así que vamos a ver, queridísima Pame, bienvenida. Así es, bienvenidos familia de Chiquina TV, de Crónicas de Bendición. Pues aquí estamos, un programa más, y pues bueno, vamos a ver qué sale el día de hoy. Vamos a ver qué sale el día de hoy. Y pues vamos a comenzar cerrando o contestando algunas preguntas que ustedes nos dejaron ahí en los comentarios. Cualquier duda, cualquier pregunta, déjenlo en los comentarios. Que si es soltero, muchacho. Wow. Que si es soltero, si es soltero, digas. pero con novia. Así es. Que si es soltera, no es soltera, está casada. Mi tercer niña nació hace como 20 días, así Pero que... soltero. Soltero los domingos. Hace 20 minutos acaba de quedar soltero. 25 minutos me quedé soltero. No, estamos aquí con el tremendísimo Emanuel. Venga de ahí, suelta lo que traes en la mochila. Agradeciendo primero porque estuvieron viendo el programa, estuvieron comentando por ahí, estuvimos viendo sus comentarios, claro que sí. Y primeramente mandar saludos a Lorena Aguilar, que nos vuelve a ver de Dallas, Texas. Así que Lorena Aguilar, te mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Gracias por sintonizarnos, por estar ahí. ¿Qué decir de Luis Vázquez desde Puerto Ordaz, Venezuela, que es día con día, lunes con lunes, deja su comentario? Yo creo desde Puerto que Ordaz. Lorena nos diga si le va a los Vaqueros de Dallas o no. Y si está contenta porque le ganaron a Kansas City a los Chiefs. Si no, ignóreme. Que ¿no? comente el equipo que le va, pues, Lorena. Sí. Lorena Yo comenta le por voy ahí el a equipo. ver si no sale. Yo le voy a Cristo, dicen ellas. Y Bueno, fácilmente adelante. podríamos poner eso. Luis Vázquez, pues hasta Puerto Ordaz, Venezuela, 1:30 de la mañana, pues esto lo mandó como que 20 minutos más tarde, pero seguía siendo la 1:30 de la mañana, así que Ok. saludos hasta Puerto Ordaz, Venezuela. Gaby Nájera, saludos también. Brenda Palacios dice, alguien que se le sube la fama es algo muy feo, hermanos, créanme que sí, haciendo alusión a, aparte del podcast que hablamos, donde los pastores, ministros, este tipo de profetas, se les subió un poquito la fama, y llegando a eso también, hay una pregunta que nos deja aquí, ¿quién nos había dejado esta preguntita? Saúl Juárez, Samuel, y quisiera que nos la respondas. Dice Saúl Juárez. Yo. Tú, pues aquí estás aquí a mi derecha, entonces vas a ser el primero en responder. Saúl Juárez pregunta, ¿qué opinan de los evangelistas que no se les puede acercar? Lo digo porque pasa. ¿Qué puede decirle Ok, Saúl Juárez Juárez. Yo no permito que se me acerquen porque... no, ¿verdad? Dice de los evangelistas. No, no es Habla cierto. por experiencia. Miren, les voy a decir algo. Voy a hablar desde mi experiencia vivida. Si el evangelista no permite que se le acerquen cuando están 2 o 3, congregados pues, en su nombre? dirían por ahí, pues, hay 5 en un edificio y ahí está él y no permite que se le acerquen, pues lo podría ver mal, pero muchas veces malinterpretamos las cosas. Dios es el que pesa los corazones. Al final de cuentas nosotros podemos especular, podremos Sí, pensar y saber, pero el que pesa el corazón es
Es Dios, es el que sabe qué es lo que tiene. Pero les voy a hablar desde una experiencia que a nosotros nos pasó. Ese día tú ibas de staff, me acuerdo en aquella ocasión. Ya estábamos. Estuvimos en un evento compartiendo plataforma junto a Inspiración Cristiana en Matamoros, Coahuila, y cuando terminó, el buen Tomás Rodríguez y toda su banda dijeron, vamos a tomarnos fotos con la gente, contentos, emocionados. Y luego les dimos indicaciones desde un micrófono, vamos a hacer una fila, vamos a hacerlo en orden para todos alcanzar. La gente se agolpó, haz de cuenta que no les dimos indicaciones, se agolpó, se dejaron ir. Fue imposible que se tomaran fotos, tú te acuerdas, ¿no? Llegó un punto en el que él hasta dijo, sí, vamos. Ya ni el staff, Ni el límite nadie, superaban porque ya él hacíamos un empezó a límite decir, vamos a ponernos de acuerdo para poder hacerlo. No se pudo. No se pudo. En el 2022, recuerdo que vino el buen Willy de Redimidos y lo teníamos en un mini backstage, ahí se hizo un lugarcito para que pudiera estar él. Y luego había una valla y viendo la gente, cuando la gente supo que estaba ahí, casi tumba la valla, o sea, estaba hasta asustado, Will, porque ver que 4,000 personas están a punto de lanzarse hacia ti, hasta una estampida, y Will iba con su esposa y traía a Samantha, su hija, con 12, 13 años, estaba asustado, viene de otro país, es extranjero, entonces muchas veces no es que sean ellos, a veces es que nosotros mismos los hacemos como ídolos, porque queremos una foto a fuerzas, queremos tocarlos, queremos hacernos sentir presentes con ellos. Y si ellos tienen eso en su corazón, que no se les acerque, está mal, pero creo que estamos más mal nosotros cuando nos fanatizamos tanto con un personaje famoso, que Dios lo usa, a todos ellos Dios los usa, sí, y gloria a Dios por ello, pero no dejan de ser hombres como nosotros, mortales. Si se pegan, también se enojan. Si se pegan en el dedo chiquito en la cama, Pame, se enojan también. Está casi pecan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son carne y hueso como nosotros. Y les duele, pero a veces veo más el error de nosotros que de ellos. No digo que no haya gente que se le sube, a mucha gente se le sube. Y no solo a los famosos. Hay gente que predica arriba de un púlpito con 3 chícharos ahí escuchándolo y ya se siente el último profeta. Entonces, eso no tiene que ver con si eres famoso o no. Poco sí, Manuel. La soberbia, la egolatría, todo eso se mueve desde el más chico hasta el más grande. ¿O no, mi Pame? Así es, y sí pasa. O sea, tampoco podemos decir como que no, es simplemente la gente que los hace ver de esta manera. No sabemos que realmente sí hay hombres que pues pierden el piso, no por decirlo de una forma. Exactamente, así que tanto mal unos como los otros, ¿verdad? Los que pierden el piso como los que nosotros hacemos como ídolos. Sí. Entonces, pues ahí está mi respuesta. En pocas palabras, nadie tiene la razón, diría un programa viejito que veía mi mamá en la televisión. Aquí nadie tiene la razón. Se llamaba ¿Quién tiene la razón? Precisamente. Sí, no sé si alguien lo llegó a ver. Si era viejito. Yo. Estoy muy viejo. Adelante, Manuel, sigue. Sí, bueno, y añadiendo a eso, dice Alejandra Aguilar, quisiera que oren por mi primo Edgar, él es predicador y Dios lo usa, y le hemos dicho que nunca se le suba, que toda la gloria es para Dios, ya que lo invitan a muchos lugares. Bueno, Edgar, a Alejandra pues comenta que esto que se acaba de decir, ¿verdad? Es importante que siempre mantengamos el piso, entonces ahí para que le digan a Edgar y pues hay que orar por Edgar para que no se le vaya a subir como a unos cuantos que hay por ahí, amén. Amén. Ay, que se me salió el amén como si estuviera Acuérdate, predicando. Edgar, que lo más duro de estar arriba es cuando cae. Si no, ponle en YouTube la caída de Edgar y vas a ver. Siguiente pregunta. Saludos para Martina Flores, dice saludos, buen programa, y para Valentín que también nos manda saludos. Y ahora sí entramos a las preguntas para ir ya aludiendo al tema que vamos a estar platicando el día de hoy. Mira, apela a la sabiduría de Pame. Vamos a ver, voy a Wicana. Es de aquellos rumbos. Vaticanas. De las brujas de Naica se le quedan cortas a las... Dice, y vamos a empezar con esta primera pregunta. Dice Sandra Ortiz, pregunta. Sandra, ¿qué? Ortiz. Ortometrista. ¿Cuántos los lentes? Sandra Ortiz. Mi hermana adora a la muerte. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo oro por ella para que pueda abrir los ojos? Pregunta Sandra Ortiz. ¿Pame o Israel? ¿Quién?
Pues Dale, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia. No te creas. Desde Hace 2 semanas. mi testimonio. Gloria a De un Dios. testimonio que todavía, yo creo que lo he dicho muchas veces y la gente que sigue Chequina TV no me dejará mentir. Mucha de mi familia está metida en la santería activamente. ¿Qué hago yo? Yo le creo a Dios. Yo oro por ellos. Pero no estoy ahí o voy a sus casas y me meto de una forma incorrecta, porque hay que tener sabiduría también para eso. Los tiempos de Dios son perfectos, es una frase muy trillada, pero muy verdadera. Entonces, ore por ella, que sabemos que el Señor deshace las obras del enemigo, ¿verdad? Y que vivimos en esa promesa de que yo y mi casa le serviremos. Entonces, yo estoy firme en esa promesa y he esperado muchos años y sigo esperando y no me desespero. Claro que a uno se frustra, ¿verdad? Y a veces es muy desgastante verlos en eso porque nosotros sabemos las maldiciones, sabemos todo lo que ellos, a lo que se enfrentan, pero pues no hay que desmayar. Y mi respuesta es sencilla: siga orando, siga creyendo en las promesas de Dios, siga hablando lo que no es como si ya fuera. Entonces, esa es mi respuesta. Yo sigo esperando, tengo algunos años esperando y mira que son varios, pero así como son varios, yo también creo en mi corazón y sé que Dios tiene misericordia y los va a traer a todos así. Amén. Wow, Y ni modo. poderoso, Gloria a Dios. Vámonos. Ahora, Pame, Predica. pregunta, Suéltala, tú que ya que vives camina. desde esa experiencia, porque ahora es que tu familia, o cierta familia, activamente, o sea, pero no se guerrea en oración, no se confronta, no se entra en controversia, no se entra en... Sí hay confrontación porque sí se les dijo, pero no es como que tú quieras imponer algo porque Cristo no se Exactamente. impone. Así es. O sea, esto es algo que tenemos que ser muy cuidadosos en hacerlo porque a mí Dios me ha dicho que a su forma, a su manera y en su tiempo. Pero claro que los veo y que he visto y he visto de todo. Y de hecho yo no voy a sus casas porque ya ahí tienen sus altares y ahí tienen todo, porque no nada más es como que lo practican, es como que están muy metidos en eso. Wow. Y, por ejemplo, la Ouija que ahorita nos enseñaste. Esa, no es cierto. Wow, ¿qué te pareció poderoso? Pues nos unimos a esa oración, ¿verdad? Y declaramos Sí. salvación sobre la vida de Pamela, ¿verdad? Sí, Sobre así la es. vida de la Y familia de sobre Pamela. la hermana de Sobre la hermana de hermana Sandra. de Sandra. De Sandra. Tocaya. Que se rompan cadenas, toda oración a la muerte que se rompa en el nombre de Jesús. nombre de Hablamos Jesús. con fe y proféticamente desde aquí lo declaramos. Adelante, Emanuel. Amén. Bueno, siguiente pregunta, también un poco relacionada en cuanto a este tema. Pregunta Natalia Silva, dice: mi hermana me dio hace tiempo unos collares que tenían protección, pero me dijeron que era de santería. Me los quité. ¿Eso puede ser verdad? Pregunta aquí Natalia. ¿Tú cómo puedes responder, Israel, a esta pregunta? Su pregunta es que si tendrían protección de verdad los collares. Si tuvieran protección, no, ¿contra quién? Bueno, no especifica, ¿verdad? O sea, es que sí tienen. Esa religión sí tiene esta práctica. Entre el rango de demonios de ellos, ¿no? Collares. De hecho, Supongo. a ellos los podemos reconocer por este tipo de collares que usan, que no usan uno de ellos, usan como 20 de muchos colores y en cada color tienen disque protecciones. Según su religión, Según pero su religión. está Ok. totalmente Pero errado. si usted es cristiana y los trae, qué bueno que se los quitó. Y ahí Sí. haga ahí un acto de renuncia porque eso no está bien. Sí, yo creo que la respuesta de Pam es muy acertada ahí porque uno se acerca a esas cosas obviamente con la conciencia y no la ignorancia, la conciencia de que el diablo carga cierta legalidad sobre gente que no tiene a Cristo, ¿verdad? Que no ha aceptado al Cristo. Pero al momento que se establece la autoridad de Cristo en tu casa, en tu vida, en tu familia, dice la palabra, dice, porque para eso fue manifiesto Cristo, para deshacer ¿qué? Toda obra de las maldad obras del enemigo. del enemigo. Entonces Cristo es la respuesta, es la única protección que necesitamos. Todos esos collares, talismanes, en realidad pueden cargar cierto peso, pero Cristo vino a deshacer eso y pues yo recomiendo, ¿cómo se llama? Natalia Silva. Natalia, que si tienes cercas alguna iglesia cristiana o familiares cristianos,
Yo te recomiendo que vayas, que busques oración y sobre todo que te santifiques en el nombre de Cristo. Amén. Perfecto, eso está ahora sí que poderoso porque dijiste algo muy cierto y Pame también lo menciona. Puede traer en lo que ellos creen su protección, pero aquí vamos a lo que es Cristo y a lo que es Satanás. Lo que Cristo da, lo llevó cautivo todo en la cruz y es totalmente gratis, es por gracia. Lo que Satanás te ofrece y lo que te puede dar, cobra factura en algún momento. Exactamente. Así que ahí está la respuesta. Bueno, entonces la respuesta, pues ahí está, Natalia. Entonces, más que nada era por su hermana. La hermana, yo creo que aquí Sí. hay que hacer énfasis porque Natalia, ella lo hace creyendo de que se lo quitó porque sabe que no debería de cargar a alguien cristiana. Más bien su hermana fue la que le ofreció. Ahora, si la hermana tenía conocimiento o no, bueno, pues yo creo que ya con conocimiento se tuvo que haber hecho porque por algo salió y le dijo, oye, ¿sabes qué? Es para protección, es para esto. Pero bueno, la pregunta fue contestada y vamos entrando un poquito en tema ahora sí, Samuel. Dijimos que íbamos a hablar de brujería, santería, Caray. dentro de la iglesia. Pero vamos a hacerlo práctico o teórico, el podcast. Los dos. ¿Los dos? Práctico. Práctico. A ver, ándale pues, déjame estar. Voy a empezar que abrir debate. Voy a empezar a levitar. No, bueno, vamos a partir desde el punto en el que la semana pasada estuvimos platicando por ahí, que cuando yo fui y estuve por ahí, en mi ignorancia, consultamos a una bruja, santera, hechicera, que nos barría con hojas. Y ella salía y nos decía, bueno, ya me voy porque se me hace tarde para ir al culto. Después de hacernos limpias a mí y a mis amigos, luego agarraba el pandero y se iba a las campañas que hacían en Eco 2000. Y era la hermana que veías que se gozaba más. Si usted ve que una hermana se goza más que todas las demás, cuidado, porque puede ser la bruja de su congregación. Caray, la hermana. Ay, caray, mi mamá es la que se goza más ahí, hermano. Ya me asusté. Ahí con nosotros. Calificaste la mitad ¿a de qué las voy? esposas de pastor. Dice, no se crean, ¿verdad? Lógicamente, esto es, ahora sí que... En serio. Es en Algo- serio, Es pasa. una realidad. Porque es como vámonos a la historia. En los reinados cuando había guerras, hay algo que se llama infiltrados. Hubo 2 espías que mandó, dos infiltrados, se infiltraron en Jericó Josué. y luego estuvieron midiendo el terreno. Eran infiltrados, ¿verdad? Y ellos pudieron platicar ahí con ciertas personas del pueblo de Jericó. Entonces, la infiltración siempre ha existido, siempre, históricamente, en las guerras, los policías encubiertos, Sí, ¿verdad? Se infiltran en los cárteles para ver dónde operan las redes de distribución de la droga. O sea, esto es natural. Entonces, en la iglesia sucede. Y es muy probable que en su congregación haya alguien que practica la hechicería. Es muy probable. Estudios dicen que por cada 60 miembros, y hablo de estudios, ¿verdad? Que por cada 60 miembros de una congregación, mínimo hay una persona que practica hechicería que está infiltrada en la congregación. ¿Por qué se da esto? Porque yo he escuchado desde un púlpito, y vámonos a las frases famosas, porque muchas veces las frases que usamos en los cultos no salen con la unción del Espíritu Santo, sino que son frases repetitivas que utilizamos como cliché o de cajón. Exactamente. Y una de ellas es que aquí en la casa solamente de Dios, solamente su gloria se puede mover y aquí Dios no, el Satanás no puede operar y... Come on, bro, dice un evangelista Come on, bro. amigo mío. Exactamente. ¿Cómo podemos o cómo decimos desde un púlpito que la gloria de Dios es la que únicamente que se puede mover ahí, pero como hay hechiceros, brujos, brujas infiltrados en la congregación? Ujú. Bueno, ese es un tema vasto, Samuel, porque yo creo que la hechicería va en niveles, es algo espiritual. De hecho, Gálatas habla de los frutos, las obras de la carne, dice, porque manifiestas son las obras de la carne, contiendas, orgías, maledicencias, y entre ellas menciona hechicerías. Entonces, la hechicería viene siendo más una obra de la carne, es decir, empieza en la carne. De hecho, creo que Pablo también reprende a los Gálatas, dice insensatos, cómo se dejaron, en unas versiones dice hasta hechizarse
porque empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Entonces, lo que hace la hechicería es que empieza carnal, antes de entrar a lo espiritual. Carnal. Empieza Así lo empieza. carnal. Así Así empieza. empieza. Y la cuestión es esta, porque antes que llegue a lo espiritual, siempre hay manipulación de por medio. De hecho, no sé si sepan la definición de hechicería. Pame. Oigan, van a pensar que yo aquí estoy infiltrada. No, pues la invitada, Ilústranos. invitada especial. Ah, invitada especial. ¿no? Ilústranos. ¿Mande? Ilústranos. Y bueno, por ejemplo, ¿verdad? Gente que usa la hechicería, no estoy muy adentrado al tema, pero yo sé que tratan de manipular energías, ellos piensan, manipulan la naturaleza, manipulan sus intenciones, todo con un fin egoísta, ¿verdad? Que viene siendo carnal, para mi beneficio, para establecer mi voluntad. Entonces, la raíz de la hechicería siempre es eso, establecer la voluntad de uno. De hecho, me parece que es en Primera de Samuel, donde el profeta Samuel le dice a Saúl que, ¿cómo dice? Dice, la desobediencia es como el pecado de hechicería, y la terquedad como el pecado de idolatría. Es decir, que la raíz de la hechicería siempre es la desobediencia, exactamente. Wow. Cada vez cuando yo voy en contra de la voluntad de Dios, yo estoy practicando alguna manera de establecer y manipular yo las cosas. De hecho, es un tema muy interesante porque hay pastores que usan la hechicería en contra de la congregación. Hay líderes que manipulan a la grey a sentirse, les meten espíritus de condenación, espíritus de vergüenza, espíritus de que si te vas de esta iglesia vas a fracasar, de que si te vas de esta iglesia no vas a prosperar. Eso es hechicería. Eso es hechicería, manipulación. Entonces hay gente que opera en estos espíritus. Si te vas de mi saber. Radio vas a fracasar. Hechicera. No. Pero en fin, es una realidad. Y yo le hablo así en un formato eclesial, ¿verdad? Porque en las iglesias es muy, muy común la manipulación. Y cuando entra ese espíritu, abre puertas allá, Demoníacas. entidades más diabólicas. ¿verdad? Wow. Entonces, Oye, eso está muy, muy fuerte, muy, muy profundo. Ahora, dice, como lo dice Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Y nosotros hablamos de hechicería y todo hasta se pone un poquito hasta más denso, así, más diferente. Pero, ¿tendrá más peso la hechicería que el chisme, que la contienda? ¿O Se parece, ahí está, ¿no? A la par. Sí, de mano Se en da. mano, sí. Claro. Sí, se da. exactamente. Porque si lo pone en manifiestas son las obras de la carne y empieza a desglosarlas todas, Exactamente. todo viene de la misma raíz, de la carne, ¿verdad? De la Sí. carne. Y la lucha siempre va a ser entre la carne y el espíritu. Entonces, ¿por qué a veces es un tabú? ¿O por qué a veces nos asustamos más diciendo que hay una bruja en nuestra congregación? Pero ¿qué tal que hay 10 chismosas? A ver, Emanuel. O 20 endemoniados. O 20 endemoniados, o 20 Exactamente. murmuradores, 20 Adúlteros. adultos. Bueno, yo creo que le hemos dado más peso a este tipo de obras de la carne, como la hechicería, la brujería, estas prácticas, porque las vemos como que más demoníacas, como que más que tiene que ver más con lo espiritual, pero Como que está más interesante, ajá, ¿no? y entonces empezamos a darle un poco más de peso, Como pero que está más entretenido. Pero, da más rating. da más vistas. Pero, entonces es un tema que le damos un poco más peso, pero al final de cuentas es obra de la carne. Y la Biblia también dice que la carne, pues, si vas a ver lo que es la carne, o sea, sabe lo que es la carne. No podemos decir que andamos en el espíritu cuando estamos haciendo las obras de la carne. Y las obras de la carne va chisme, contienda, maledicencia, todo ese tipo de situaciones que nos habla en Gálatas. La hechicería, ¿qué pasa? Que la hechicería es un poco más de que nos vamos a espiritual, a guerra, Espiritismo. a personas, a espiritismo. Ya decía la definición de hechicería. Entonces, yo creo que la hechicería, la brujería, este tipo de cosas, ese tipo de... Mira, fíjate, yo tenía la definición de brujería, ahorita tú preguntaste de hechicería, pero yo estaba investigando y dice que la brujería se considera un conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas que buscan influir en el mundo natural mediante medios sobrenaturales,
atribuidos a individuos llamados brujos o brujas. Entonces, Wow. Ahora, ciérralo. no, Termina. entonces estaba diciendo de lo que hablaba él de la hechicería, de las formas de que la gente convence mediante mentiras. Entonces son prácticas que entran probablemente naturales, pero que al final de cuentas van y pegan a un mundo espiritual. Y es cuando empiezan a hacer las infiltraciones que tú decías, donde no nada más llega una persona, llegan a varias personas, y es cuando empiezan a haber problemas o está más manifiesto dentro de una congregación como tal. Wow. Está fuerte este tema. Bueno, Dale, está dale. todo duro porque, mira, Pame, quiero que tú me respondas tu punto de vista y sinceramente, aquí somos sin filtros, ¿va? Lo que es, lo que pensamos, lo que Sin creemos. censura. Hay una conferencia que por ahí damos, ya tiene mucho tiempo que no la doy, pero me preparé durante bastante tiempo para poder establecerla bien, para hablar cuando se festeja el Halloween, del origen y todo esto. Entonces, estaba viendo muchas notas, estaba viendo muchos estudios y dicen que todo lo que nos muestran de hechicería en la televisión, como Sabrina la bruja adolescente, Harry Potter, todos los hechizos que hacen en Harry Potter en la película son Los que te directamente, sabes, ¿no? De memoria. sí, Expelliarmus, Wingardium Expectro Leviosa. Patronus, Wingardium Leviosa, Desmayo, me lo sé Señor, todos. La de reprende eso, Chucky no, también. O sea, que todas esas traen, para empezar, se ofrecieron a Satanás, traen espiritismo, hechicería Inspiración. por detrás, y esos habemos ministros, pastores, familias pastorales, congregantes y todo, que nos encanta ver eso en la televisión. A ver, ¿qué opinas tú de ello, Pame? A ver, Oye, y a háblame. veces hasta los hijos, ¿no? Yo creo que estamos en un desconocimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que a veces no tenemos que ser tan espirituales para darnos cuenta que hay hasta programas de niños. Por ejemplo, la de Mickey. No sé si ustedes se han fijado que siempre empieza diciendo, masca, musca, o sea, señor, reprenda al diablo. Y luego, Hasta con la voz. sí, ¿verdad? Habla de que entre a la casa. Entonces nosotros sabemos cómo entra a su cuerpo. Yo Entonces no había visto los eso. niños están haciendo esa repetición, ¿verdad? Y le están abriendo esas puertas al enemigo. Y como tú decías, esos programas, yo creo que hay hasta pastores que van a ver hasta la del Conjuro al cine, que van a ver Sí soy. No, de gracia. Entonces, No, yo no. si Que agarre piensan reestreno. No, yo ya tiene como 3 meses que no veo películas de terror, de veras. Sí, no. que no tiene un trasfondo espiritual, claro que lo tiene, porque hasta vemos en las noticias, ¿verdad? O ahí en Facebook, cómo hasta van los padres ahí a hacerle sus disque liberaciones, en donde la gente Que se endemonian las películas de ahí. tiene posesiones. Entonces no tenemos que ser tan espirituales para ver que es un mundo espiritual que existe, que quiere influenciar desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y a veces, ay, no seas tan religioso, no opines de esas cosas. Esto existe y existe desde siempre. Vemos a un Moisés que se enfrentó a un brujo, ¿verdad? Ahí estaba esa guerra de poderes, pero era un poder demoníaco y un poder que Dios le dio a Moisés para mostrar su gloria. Entonces, vemos que es algo que no podemos echarlo a la tierra, ¿verdad? Yo he hablado bastante también en mi programa hay cosas. Di el horario. Y no me dejarán mentir que hasta los atrapasueños, hay hermanos que hasta lo traen colgado ahí en su carro. O lo tienen en la cabecera de sus hijos. Ya lo voy a quitar. Sabiendo que son instrumentos, ¿verdad? Que abren puertas y que les pudiéramos decir aquí un listo no de cosas que realmente están mal. Wow. Que si abren puertas y traen cosas. Exactamente. No se vaya, no se vaya si le están pisando los callos, si no aguante vara, por favor, pero ahí quédese con nosotros porque tienes razón, o sea, ¿cuántos cristianos no esperaron la 5ª temporada de Stranger Things? Ya el 25 vienen los otros 4 capítulos y el 31 se quedó bien emocionante, pero bueno, pues pasa, ¿sabes cómo? Y es difícil porque a todos nos pasa, o sea, es atractivo. A mí me encantaban las películas de terror. Llegó un punto, yo predicando, yo ya predicaba,
yo ya no era ministro ordenado, pero ya predicaba, ya iniciaba, ya dirigía en cultos, hermano Israel. Desordenado nomás. Ya Por todavía eso no era no ministro ordenado. desordenado, estaba más ordenado que ahora, creo, cuando no era ministro. Te Pero creo. ya predicaba, ya iniciaba cultos, ya tenía conocimiento bíblico y me encantaban las películas de terror, el género de terror. Yo decía, ah, llegó un punto en el que tuve que, Sí. pero anteriormente en la casa donde yo vivía, junto a mi esposa, tuvimos ciertas manifestaciones paranormales en las que tuvimos que luchar porque se abren puertas, o sea, se abren puertas que después está difícil cerrarlas. Y ahora, por la honra y la gloria de Dios, ya no veo películas de terror, nada más veo los trailers para ver más o menos ¿De qué va a imaginármela. tratar? No es cierto. Pero yo sé que ahí hay más de un cristiano Sí. que ve el género de terror y no está bien. Mi abuelo, que es pastor de la vieja escuela, de los 90s, de los 80s, él decía, si usted ve una película de terror, en el sillón asegúrese que deje un espacio porque se va a sentar Satanás junto con usted a verla. Así era como eran sus consejos. ¿No? Sí. Sin Ya me quiero ir ahorita. 100% de acuerdo. Ya estoy reflexionando de lo que hace. Me quedé pensando porque hay un testimonio que escuché de un pastor de Los Ángeles, de California. Wow. Y una vez estaba en un vuelo y dice que se topó un satanista, no sabía que era Anton LaVey en aquel tiempo, pero se le acercó Anton LaVey. Mi y- tío, y- era mi tío. Era tu tío. Nah, no te creas. Y le dijo, vea, ya no necesitamos traer conjuros a la iglesia o a la población, porque acaba de salir la televisión, dice, porque ya hemos metido el ojo del diablo dentro de las casas. El predicador se quedó, pues, ¿cuál ojo del diablo? El verdad? ojote. El ojote 55 pulgadas aquí, pero 6'5". 6'5". Ay, Y dice, ese es un portal. La ¿verdad? caja del no diablo necesitamos... de Guille Ávila. No necesitamos traer ningún conjuro porque ya hay cierta legalidad. Y decía Pame, creo que lo mencionó, puertas abiertas, porque cada vez que tenemos, es que lo que tenemos que entender, que el mundo espiritual se maneja en leyes, es legal. El diablo es legalista. Hablaba esto con una hermana más temprano hoy, donde Pablo en Primera de Juan empieza a hablar términos de jurisdicción, ¿verdad? Porque dice, porque abogado tenemos con Cristo, ¿verdad? Y vemos que en Apocalipsis habla del diablo como el acusador, dice, está noche y día acusándonos delante del Señor de nuestros pecados. Es decir, los dos tiene una habilidad, Satanás, que el Señor lo reprenda, de manejar lo que él sabe la palabra, él sabe cuando rompemos la ley y él ya tiene autoridad sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mis finanzas, sobre mi salud. Y la ignorancia, pienso yo, de muchos cristianos es cuando piensan que el ignorar las artimañas de Satanás automáticamente es que ya no me va a afectar a mí. Pero el mundo espiritual siempre es legal. Cuando yo cargo algo, meto algo dentro de mi casa, tenemos que entender que yo ya dejé entrar un punto de partida para algo, para que se infiltre. Me quedé pensando ahorita que decías de las películas de terror, porque es muy cierto, o sea, tú estás abriendo no solamente tu hogar, o sea, al momento de tú ver eso, abres tu espíritu, abres tu alma, abres tus emociones, y hay algo que entra. La música igual traspasa lenguajes incluso porque entra directo al alma, causa emociones en el alma. Y lo que ya me estoy metiendo más en guerra espiritual y en liberación, que no es el tema, ¿verdad? Pero va junto con pegado, diría mi abuelita. va compaginado con eso y hay gente que no entiende que el mundo espiritual es más real que esta realidad. Claro. Es mucho más real y cuando no tenemos cuidado de lo que estamos dejando entrar en nuestras vidas es donde el enemigo toma ventaja, ¿verdad? Dice, parece que es en Oseas, ¿verdad? Mi mundo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, al no entender cómo el enemigo se ha infiltrado a nuestra familia, a nuestros hijos, a las escuelas, a nuestras iglesias,
al no entender esto, caemos en un gran error, donde ya no hay protección, ¿verdad? Yo pienso que nomás por ir a la iglesia, por el hablar en lenguas, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero al no mantenerme santo y puro, estoy cometiendo una falla muy grande, pienso yo. Wow. No, hombre, ya. Y a veces como que lo minimizas, ¿no? Siendo que hasta la Biblia lo dice que los ojos son la ventana de la... Exactamente. Entonces, es un desconocimiento, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Yo les quiero platicar ahí un turbo testimonio que tengo de que uno cuando es mamá de niños chiquitos, me dejarás mentir, ¿verdad? Sí. Son inquietos. Y yo me acuerdo que yo le puse una película a mi hijo cuando estaba chiquito, que se me va el nombre ahorita, pero se trata de las emociones, de que enojo, ahí si la tienen, díganme. Intensamente. Intensamente. Desde que le puse esa película a mi hijo, empezó a ser atormentado por un espíritu. Wow. Wow. En donde había un elefantito, A este le encanta esa película. sí, Yo te lo estaba viendo. donde había un elefantito que te llevaba así como que, pues, si tú las ves están bien tripiantes, ¿no? O sea, como que te metes y hasta como que están medio pirateadas. Entonces, cuando mi hijo la vio, empezó a no dormir bien y todo. Y como siempre fue bien listillo, pues me decía, el cachorro. Me decía, no, que pimpo, va, que me decía, en sus palabras. Y lo apuntaba, que ahí estaba, y lo atormentaba y no lo dejaba dormir. Y yo lo que hice, pues dije, pues bueno, vamos a hacer guerra espiritual. Hicimos, yo le dije, repita esto conmigo, repita. Pero les estoy hablando de que fue un tiempo largo, de que no fue una noche ni dos, o sea, fue un tiempo largo donde mi hijo estaba siendo atormentado por este espíritu que le dio entrada por esa caricatura. Película que se vería tan era, insignificante, ¿verdad? sí, tan inocente. disque inocente. Entonces mi hijo me decía el nombre de ese elefantito. Yo hasta que le puse atención, yo dije, ya. Entonces cuando hicimos esa guerra espiritual, el Señor me decía que lo pusiera a él a repetir, a hablar, porque es la renuncia, ¿verdad? Exactamente. O sea, de que, como lo dices tú, en términos legales... Tiene que ver arrepentimiento, renuncia. Tiene que ver le dio confesión, esa un término legal. legalidad. Ajá, Te confiesas Exacto. culpable, te declaras Te culpable, declaras culpable, Ajá. pides perdón, renuncias, renuncias, y entra el abogado, echas mano de la gracia. entra el abogado, Como dice Pablo, acercados confiadamente al trono trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Exactamente. Ahí es donde ya después de la renuncia, de declararte culpable, la confesión, entra el abogado, te justifica y Y ahí tienes liberas autoridad. Qué ya. poderoso esto. Tremendo, Somos la envidia de las mesas pastorales. ¿Dónde se habla este nivel? De veras. No, es cierto. De Wow, hecho, poderoso. yo siempre he dicho, ¿verdad? Estas armas espirituales que tenemos como hijos de Dios y como cristianos, Exactamente. de veras que no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente, ¿va? Y no es algo que se sienten intocables, pero cuando entramos al conocimiento y cuando sabemos de verdad aplicar la verdad y el triunfo de mi Cristo en la cruz, ¿verdad? Es algo que, olvídate. ¿Quién te va a hacer algo? ¿Quién te va a hacer algo? Pero bueno, para terminar el testimonio de mi hijo, cuando hicimos esa renuncia, él lo tuvo que pronunciar, ¿verdad? Con su boquita y así. Él me dijo que se había ido, que lo había visto que se había ido. A mi Pimpo se fue, me dijo. Entonces vimos como ese espíritu se fue. Wow. Entonces, aguas, papás, mamás que nos escuchan, tengan mucho cuidado con las cosas que ven sus hijos. Porque de veras que hay hasta los mentados labubus. Yo quería uno, pero ya después vi el trasfondo, a veces por moda, y dices tú, o sea, hasta los nombres están ahí como que labubu, ¿sabes? Sí, está extraño, es un mono. Sí, o sea, Por eso Ahora- no como bubulubu. Emanuel, aquí es sin filtros y verdaderamente, esa película tú ya la viste. Esa película la tengo guardada ahí en Netflix. Sí. ¿O de dónde es? ¿De Disney? De Disney. ¿De Disney? de Disney. Y mira cómo plataformas que parecen tan inocentes, que son Ándale. creadas para niños, para que los niños vean la forma en la que Satanás, que el Señor lo reprenda, se infiltra, para que desde lo más pequeño empiecen a ver ese tipo de cosas. Pero fíjate que algo que trataban ustedes es la guerra espiritual. Pero a veces le ignoramos que hay una guerra espiritual, a veces se ignora que hay un mundo espiritual, a veces se ignora que el diablo, que esto, sí, que Cristo lo venció en la cruz, eso lo tenemos por... Venció. Cristo venció. Venció en la cruz, pero a veces se nos olvida, y no porque no nos acordemos de eso, sino porque le damos entrada a aquello que platicaban ustedes, películas,
películas, videos, música, hasta Sí, la música. así es. Dice también, Orula, había Orula, escuchado ¿no? por ahí. Ahorita anda muy famoso una canción que le platicaba a Samuel, Sí. que es la de una tal mentada Orula, un tal Víctor Mendivil, algo así, que la escribió que dura. Sí. Pues es de santería. La canción es pura santería, pero como la moda de hoy en día es alabar ese tipo de cosas porque la gente la escuchaba y le era la mejor canción, era la canción del momento, es lo que está pegando ahorita. La gente hasta dónde tenemos que llegar en no tener el Me acuerdo conocimiento que de en lo los malo. 2000, cuando yo estaba entrando a la secundaria, cómo se criticaba el reggaetón. Decían que era lo más del diablo posible. Y no estoy diciendo que esté bien, ¿verdad? Pues, música del mundo, pero comparo las letras de ese reggaetón Ujú. A a la las letras música que de de hoy ahora. y digo, wow. Incluso yo me sorprendía porque esa gente reaccionaba y decía, esta canción no habíamos escuchado una letra como, ¿qué tipo de letra estamos escuchando? ¿Qué tipo de letras escuchan los jóvenes? Porque jóvenes, ahí enfrente de mi cuadra hay unos chavalillos de entre 14 y 15 años que se sientan ahí, empiezan a hacer sus cosas y ponen Orula, por eso me la sé toda completa. Válgame. No es cierto, pero el chiste es que cómo los llama. O sea, hacer una oración de liberación por Dios. Ahorita Ya empezamos sé. con En el eso. nombre de Jesús. ¿No? Wow. Pero cómo llama ese tipo de canción, ese tipo de letra, donde claramente hemos pactos. Y de hecho este cantante, este autor, no niega que él hizo un pacto para su fama. Él lo hizo, antes lo escondían. Antes era como que un misterio. ¿Será que este vendió su alma? ¿Será? Y ellos no lo negaban, pero tampoco lo afirmaban. Hoy en día no les importa y lo afirman y lo reafirman y hasta le dan créditos a aquello a lo que vendieron su alma. Entonces es un problema grande que tenemos como sociedad. Y no hablemos si se mete dentro del mundo o del ámbito cristiano. Sí. Sí, yo pienso que es un tema que no se toca precisamente por no darle poder o importancia, pero yo creo en estos últimos días es de suma importancia que se prediquen temas, capacitar a la iglesia, Ujú. que no haya pues esa ignorancia, porque volvemos a lo de la hechicería, o sea, la hechicería manipula, intimida y domina, así trabaja el enemigo, divide y conquista. Entonces al momento donde somos ignorantes, Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia son poderosas, ¿para qué? Para derribar fortalezas. Todo argumento. Todo argumento y someterlo bajo el conocimiento de Cristo. Pero qué importante dice que nuestra arma, nuestra milicia no son carnales, No son sino carnales. poderosas en Dios para derribar todo argumento que venga en contra. Entonces, no es que vamos a poder con la carne o nada más diciendo, no. Es confiar en las herramientas que el Señor nos dejó para ir en contra de todo argumento. Y un argumento es una opinión que afirme algo. Entonces, un argumento, vamos hasta frases en las canciones, hasta posiciones no teológicas, sino gente que argumente en contra de Cristo. Todo eso se puede derribar teniendo las armas espirituales que el Señor nos ha dejado. Sí, Dice sí. la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni Ni carne. carne. A eso iba Este- Efesios 6:11, Ah, la armadura. ¿Y por qué? Porque eso dice la palabra. Yo creo que no hay cristiano que no conozca esa frase. Yo creo que no hay cristiano que no conozca ese texto. Siempre, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Y por qué hay tanta división en la congregación? ¿Por qué se odian tanto entre hermanos a veces? ¿Por qué La raíz siempre es espiritual. ¿Por La qué gente no lo ve. personificamos Pero lo no lo entienden. ¿Por qué lo Identifica. espiritual se personifica? Porque no entendemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne en su totalidad. Precisamente porque la iglesia está en la carne y sigue en la carne. Cuando vemos el enemigo siempre, como te digo, va a dividir y va a conquistar. Va a agarrar al más débil, va a agarrar contienda con alguien. Así es como Dios crea grupos, ¿verdad? De hecho, esa era una técnica de conquista. El lema era dividir y conquistar. Y si el diablo divide, siempre es más fácil conquistar en Grupos aislamiento, pequeños. en aislamiento, grupos pequeños, acá. aislamiento, solitud, porque la Biblia dice, si caminan dos, no tan fácil van a caer. Así es. Pero si está Por eso uno, los espíritus de muerte, los espíritus que quieren realmente matarte, te aíslan, te quieren hacer sentir Exactamente. deprimido, te quieren hacer sentir te agarran en tu punto débil. Pero yo creo que entendiendo el enemigo real, operando detrás de un grupo, una persona, identificamos, bueno, este no es
meramente si hay un problema en la familia, identificar el enemigo verdadero, que es el enemigo, el diablo. Y si perdemos el enfoque como cristianos de que, bueno, el enemigo no es el diablo, es esta persona que atentó en contra de mí, entonces ahí es donde nos vamos del espíritu a la carne y queremos pelear con carne. Pero como tú dices, nuestra guerra no es ni con carne ni con sangre, sino con Principados, contra potestades. Y todo lo espiritual se termina manifestando en lo natural, En lo ¿verdad? natural, En la exactamente. carne, en nosotros. Por eso hay muchos cristianos, hay cientos, hay miles de personas, de cristianos evangélicos que se saben este texto. Mi lucha no es contra sangre ni carne, pero aún sabiendo ese texto, hay miles de cristianos con raíces de amargura, de rencor en su corazón contra las personas, contra personas. Amén. Todo es un tema, ¿verdad? Todo es un tema, porque Sí. ahí entra el no saber perdonar, falta de perdón, sí, rencor, falta de perdón. amargura. Raíces de amargura. Las raíces de amargura Que se, son se puertas van, abiertas. se dan a través de las faltas de perdón, que son puertas abiertas, un espíritu débil para que pueda entrar un espíritu inmundo, para que puedan tomar legalidad de tu vida, ¿Y cómo? de tu casa, el espíritu lo portas tú y ahora Y es lo entras. mismo, ya sé que no estamos en el tema de divisiones, pero cuando la gente es herida y no sana, tiene una herida que no es resuelta o hay trauma, es muy fácil que el enemigo entre porque es una puerta abierta. Y de hecho iba a hacer un comentario que si tú ves a alguien que fue cristiano en un momento y ahora ya no lo es, ¿por qué fue? Por problemas que tuvo con alguien que Una herida que juzgó, causó. una herida que sigue ahí vigente. ¿A causa de qué? De que ya sea la persona, el hermano que se dice ya ser cristiano, no supo identificar que era un espíritu que intentaba operar a través de él. Entonces, cuando no sabemos identificar eso, vienen aquellas personas que se alejan, que si bien es cierto, tenemos que estar para ellas, tenemos que estar en un ambiente espiritual orando por intercediendo. La intercesión, cuán importante es la intercesión en un ambiente de guerra espiritual, pero para eso hay que comprender cómo opera Satanás, que el Señor lo reprenda, pero más aún cómo opera Cristo en nosotros hoy en día. Así es que sabes que a veces pasa para mí que sabemos más cómo opera o dejamos más que operen las fuerzas malignas en nuestra vida que Cristo en nuestra vida. Le damos más poder a quien en esencia no tiene poder porque fue vencido en la cruz del Calvario. Todo poder que Satanás toma en la vida de alguien es porque tú le otorgaste ese poder. Así es. Sí, claro. Así es. O no. O no. Sí. O me equivoco. O me equivoco. O me mano. equivoco. O me callo. Tienen- No. Sí. tienen derecho a refutar, ¿verdad? Argumentos, pero No, así es. Es muy, yo creo que es muy claro y evidente ahora en día que aunque se quiera ignorar el tema, no se puede ya a estas alturas del partido. Ahora, hay otra corriente, no corriente, ni fina tampoco. No es cierto. No. Hay otra parte de la congregación, el que- otro extremo. otro extremo que se va, que se la pasa hablando del diablo, se la pasa hablando de Satanás, Exactamente. los demonios, de esto, y que no hay día que no hable de que es una lucha y también está esa parte. Yo no la veo bien. ¿no? Sí. No sé. Pues sí, no es como lo decías ahorita, es darle importancia. No podemos vivir también siempre de que, ay, no, es que, y el diablo, y el diablo, y el diablo. O sea, todos sabemos dónde está nuestra lucha y con quién. Exactamente. No podemos vivir, o sea, también tenemos como personas, tenemos vida, ¿no? Así es. Entonces, no hay que enfrascarnos tampoco nada más en eso. Claro, tenemos que estar apercibidos y saber y conocer y escudriñar y lo que quiera, pero también yo siento que, y yo sé que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero si nosotros como cristianos de verdad buscáramos a Dios y nos intimáramos de verdad con Él, Ujú. todas este tipo de cosas que a veces para muchos son niñerías, ¿verdad? Pero hay que ver que hay un lado débil y hay un lado fuerte. O sea, no todos son tan fuertes a lo mejor como tú, que te haga un mal comentario y tú no te vas a ir. Pero a lo mejor Emmanuel le haga un mal comentario en la iglesia y se va a ir. Y se va a ir hablando de mí y del pastor Exactamente. y de cosas que a lo mejor decía, ay, mira lo que sacó. Sí, claro.
De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Así es. Pero él se va hablando y hablando. Y se ha visto que hay gente que se sale de la iglesia y ya hasta se van del lado del diablo. Y como dices tú, yo creo que hay que ser muy responsables. Hablando, por ejemplo, de nosotros, quienes podríamos decir o tenemos algún otro cargo o más responsabilidad, muy responsables de lo que hablamos y lo que decimos. Porque, por ejemplo, yo soy muy juguetón. Pero hay gente que no sabe jugar. De más. Mi humor, sí, realmente mi humor a veces es Acá, hasta... aquí uno. Mi humor es muy ácido a veces, mi humor es muy ácido. Intolerable y a hay veces. gente... Intolerable. Y hay gente Ya de la abundancia Sí, del corazón, corazón. ya estás aquí. Aprovecho. Liberación, para- liberación para para un poco. Y hay gente que sí, me ha Suelta tocado, la raíz de me la ha amargura. tocado que se han puesto serios Me conmigo. libero, hombre. Y ya empezó, pues yo noto algo raro, digo, Sí. oye, y ya investigo, indago, y, no, es que la otra vez dijiste esto, yo digo, ¿qué horas dije o qué dije? Y cuando digo, no, pues no lo decía en serio, ¿sí me entiendes? Pero porque todas las personas son diferentes y a Claro. veces no sabemos tratar con todas las personas, pero Emanuel, mira, Emanuel y su servidor nos hemos seguido por ahí, yo creo que fácil 10 años hemos estado congregándonos juntos, cuando él era un plebeyo todavía, era un pequeñín. Cuando un estaba chavalillo. así, me quedé ahí. Cuando estaba así, ahorita gracias, ya está así. Pero yo creo que desde los 12, 11 años, Emanuel. No sé si él lo recuerde, pero hace como 8 años, en una congregación en la que estábamos, había una hermana que se enfocaba tanto en las faldas largas y si no, y si ya está enseñando el hombro, hermana, eso Ya sé a qué es vas. pecado, eso es. Y ella a cada rato, es que el diablo, y un día testificó así enfrente. No, es que estaba en la licuadora cuando iba, y el diablo me empezó a hablar desde la licuadora y me empezó a decir que iba a destruir a mi familia. Y a ella siempre le hablaba el diablo. Vale. Pero Dios no. Pero no. Dios- ¿Cuándo le hablaba a Dios? Dios no le Y ya hablaba. sé quién dice. Se llama. Es de la Saludos. congregación. Dios Saludos. nunca le hablaba el diablo. Mándenle a ella. este podcast. Manuel, a ella le hablaba el diablo, ¿sí o no? Todo el tiempo. Y fíjate que, si no mal recuerdo, y es la misma hermana, alguien conocido a mí tuvo una. Es la hermana. Wow. Pobre hermana. ¿no? Pobre hermana. Sí. Ella sabe que. No, Dios No, pero quiera las- que ya la haya cambiado el Señor. ¿Hasta dónde llegaba que cuando, por ejemplo, en una ocasión, con alguien cercano a mí, traía una forma de vestir y la hermana fue y le dijo que por su forma de vestir traía al diablo atrás susurrándole en el oído? Ay, Dios. ¿Pero por qué? Ella lo hizo Quedó un alusión profético. quedó un profético. Quedó un fíjate, ¿viste? profético. Quedó un profético, dando alusión a la vestimenta que traía. Usted tiene al diablo detrás porque usted está vestida de esa manera. Imagínate tú hasta dónde llega ese tipo de personas. Y el daño que pueden hacer también. Sí, Así es. sí. Yo creo que A ella le hablaba siempre el diablo. siempre. Siempre. Nunca pasó a Y lo decir veía en algo, todos lados. Nunca la escuché decir, Dios me habló, Dios nos dijo, porque tampoco le creería si me hubiera dicho que Dios le habló, pero hubiera sido diferente. Pero por lo A ella menos. le hablaba el diablo. Todos los días le hablaba el diablo. Tenía más comunicación ella con el diablo que los demonios con el diablo. Sí, yo creo que hay un extremo con eso también, porque en la iglesia se enfatiza mucho el diablo, pero debemos de entender la capacidad de la gente. O sea, no es sabio tocar ciertos temas cuando hay gente que no tiene la preparación o la madurez espiritual, pues. O sea, lo toman mal o, como dices, satanizan todo. Y tenemos que entender que no todos tienen la madurez o la revelación de Dios. Yo creo que llega un punto como cristianos donde el Señor te permite, ¿verdad? O sea, pule tu discernimiento, tu vida espiritual y tú ya puedes comprender cosas que tal vez no hubieras comprendido hace 1 año o 2 años o cuando te recién bautizaste. Sin embargo, hay otra gente que Dios la saca, por ejemplo, el satanismo, y tienen una revelación del mundo espiritual tan inmensa, ¿verdad? Mejor que pastores. Entonces, yo creo que todo esto hace bien al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Yo creo que no debemos de
meramente descartar o descalificar cierta gente a la que se le ha dado una cierta asignación o Dios los ha llamado a un aspecto para que ejerzan ese aspecto dentro del cuerpo, ¿verdad? Porque bien decía Pablo, para todos hay lugar en el cuerpo, ¿verdad? Unos ojos, unos manos, unos dedos, y va mano en mano, creo que lo habías tocado, a la blasfemia al Espíritu Santo, ¿verdad? Que yendo en contexto con eso, creo que era cuando Jesús estaba echando fuera demonios, ¿verdad? Y los fariseos se acercaron y dijeron, bueno, este hombre echa fuera demonios por el poder de Belcebú. Y es cuando Dios profiere esa palabra, dice... Como un reino. Yo les digo que el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no se le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces son ¿Cómo cuestiones... puede un reino echarse de su mismo reino? Exactamente. Entonces yo pienso que debemos de ser muy cuidadosos cuando hablamos fuera de nuestra experiencia, o más bien dentro de nuestra experiencia, a cosas que no hemos experimentado aún. Profecías, liberación, cosas profundas espirituales. Aunque ahora en día es cierto, hay mucha falsedad. Hay muchos falsos profetas, falsos pastores, falsas iglesias, falsas doctrinas, pero no desmeritamos los dones, que era el tema de la semana pasada. Lo que hablamos la semana pasada. Oye, Ahora, y para algunos Dale. es muy fácil criticar este tipo, a lo mejor un mover, ¿verdad? Que como tú lo dices, ¿verdad? No todos a lo mejor creen las mismas cosas. O sea, yo no puedo decir, este profeta es falso. O sea, lo que está haciendo, no, para mí como que no. Y hablas y a lo mejor estás cayendo en blasfemia. Exactamente. Es No que, hay que hablar. eso es delicado porque, por ejemplo, le pasa mucho a Ángel Martínez. Yo veo cómo... Sin nombres, por favor. No, es que lo que es porque, ¿sabe? Yo creo que es el ejemplo que ahorita es el ejemplo. usa Le pasa para mucho. eso. Yo veo gente que le pone comentarios así que digo, wow, lo hacen sin ningún temor. Hoy precisamente yo hablé con un hermano, con un muchacho, estaba hablando, y me mostró un clip de Ángel Martínez pequeñito. Y me dijo, estoy bien contento, hermano. Sí. Ya tenía muchos meses su mamá enferma, hermano. Pidió transfusiones de sangre, donadores, hasta muchos meses. Y en ese clip, cuando Ángel hace una oración y suelta una palabra, me dice, yo ahí agarré esa palabra, la creí, ¿y qué crees, hermano? Mi mamá ahorita está sana totalmente. Estoy bien contento porque Dios obró en mi vida. Y se aferraron más a Cristo, están congregándose. Y fue Ángel quien soltó esa palabra. Entonces, afirmó más, hubo una sanidad divina, un milagro, y afirmó más en Cristo a esa familia. Ahorita el chavo anda indeleble, decimos nosotros, anda súper ungido, anda vivito, anda en su primer amor otra vez, ¿va? Volvió. Entonces, como un espíritu, si fuera diferente, como un espíritu puede afirmar a alguien en Cristo tan fuerte? O sea, eso yo no me lo explico. Entonces, es muy profundo ese tema, porque yo creo, es más, ni lo voy a tocar, ni lo quiero tocar. Pero es profundo. Intocable. Pero lo toco. Bueno, así a grandes rasgos. No desmeritamos la palabra de Dios, aunque tenga fallas la vasija, ¿verdad? Exactamente. Porque en aquel día muchos dirán, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, predicamos, hicimos obras de bien. Sí. Pero, sin embargo, cuando estén delante, y no estoy diciendo, ¿verdad? No. O sea, está bien. Eso es algo válido. Eso es algo, está bien, 100% está bien. Porque lo que voy es, tiene razón total. Pero ¿a quién le toca eso? ¿A quién le toca decidir eso? A Cristo. Al único justo juez. O sea, claro. Él es el que va a saber. Entonces, yo creo a todo esto de lo falso y lo verdadero. Hay una parábola. Porque suena fuerte, pero mira, ahorita este podcast puede ser de bendición para alguien. Nos han comentado ahí qué buen programa, es de bendición. Y qué tal que si nosotros llegamos allá los 4 y nos mandan por un tubo en aquel día. Exactamente. Y la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña, que Dios va a permitir que los dos crezcan juntos a tal grado a que va a venir los obreros y van a decir, no sabemos la diferencia.
El Señor va a decir, bueno, no quites nada, no toques nada, no arranques nada, deja que crezca junto, y al último Cuando se va a va a saber qué es lo verdadero y qué es lo Exactamente. falso. Entonces, Ahora, no podemos juzgar hasta, como tú dices, hasta que el Señor sepa. Imagínate que la Biblia dice que si el justo con dificultad se se salva. salva. ¿Qué será del yo Emanuel tiemblo, y el o sea, pecado? Digo, del impío y el pecado. Con Ahora, Emanuel. dijo el buen Almighty, justo juez, ¿verdad? Solamente Él sabe qué va a pasar en aquel día. Ahora, yo voy a hablarles desde mi raíz de amargura. Hay un grupo de hermanos que me caen bien gordos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no, pero estas sí son actitudes, no es un espíritu. menciono Son antes de- actitudes, me caen mal. ¿Por qué? Porque hay hermanos que también le echan la culpa de todo a los espíritus inmundos, a los demonios, a Satanás, Carreras. al diablo. Sí. No le hacen el cambio de aceite a su carro 3 años y cuando se desviela dicen, es que el diablo, diablo me lo desvieló el carro. ¿No? ¿No? Y luego, pues puras de esas, Sí. o sea, no le echan gas al tanque y el diablo hizo que se me acabara el gas cuando me estaba bañando y me salió el agua fría. ¿No? Y por eso le quieren echar la culpa de todo cuando A somos los demonios. personas descuidadas. Por eso también a veces satanizamos muchas cosas que no tienen nada que ver. El diablo me ponchó el carro y tiene el rin doblado desde hace 3 años y no lo ha mandado a arreglar. Banqueteó soy yo. allá con el bache de la esquina. Así es, también hay ese grupo de hermanos. Sí. Para mí que todos los... Me ha tocado y me enferma cuando pasan y dicen eso. El diablo no quería que llegáramos, hermano, pero aquí estamos. Nos saliste 2 horas tarde de tu casa y por ir a gorro Chocaste. chocaste o cualquier cosa. Y Oye, o cuando, es que esto también lo quería comentar, a ver ustedes qué también opinan. quería sacar Bien mi nada, frustración. bien nada que ver, ¿verdad? Yo no voy a hablar desde la raíz de la Este es el dato random. Sí. Así. Pero, por ejemplo, esa Factor. gente que dice, no sé si ustedes crean en el óleo de alegría o la mentada risa santa. Por supuesto que sí. A ver, Wow. a mí, yo sí he experimentado eso. Y yo la verdad que hemos hablado de esto, ¿verdad? Y ustedes no sé si lo crean o no, pero hasta Gigi Ávila, siervo, lo Más dijo, siervo que ustedes 3 juntos. Y- pasó por algo así, ¿verdad? Y qué triste cuando los satanistas dicen, no, es que eso, ¿de dónde lo sacan? Y a veces sí se puede confundir, disfrazado, porque yo he visto, ahorita anda un video muy famoso en TikTok, búsquenlo, en donde una muchacha, el Señor la toca, pero ella venía de una amargura tan tremenda, de episodios de depresión, de suicidio, de tantas cosas, que el Señor la toca de esta forma. Y ella empieza a reírse y a reírse. No, hombre, la megafunaron en los ¿El comentarios. señor de las tinieblas o cuál señor? Y yo viví esto y justo cuando yo estaba pasando por un Señor de momento la muy noche. difícil, muy terrible, ¿verdad? Donde, ya saben, cuando se mete uno en esos procesos, ¿verdad? Sí, Y sí, justo feos. pasé por esta risa santa o óleo de O por alegría, culpa como de lo Isaac. digan, ¿verdad? No, nada que ver. Ah, sí. Lo amo a mi esposo. Ay. Entonces, yo experimenté esto y fue algo tan bonito para mi alma, ¿verdad? Para mi corazón, que fue un antes y un después. Y Gigi Ávila lo dice como que es una victoria que Dios da. O sea, es una alegría. Entonces yo no sé si ustedes crean o qué opinan de ese tipo de dones, ¿verdad? O lo vean ustedes como algo ya, Pues ya. que ya, o sea, de que el aceite en las manos, que también lo he experimentado. Yo no tengo la culpa, ¿verdad? También. O muchos no tienen la culpa de experimentar esas cosas sobrenaturales porque tenemos un Dios sobrenatural. Si a usted no le ha pasado, pues ni modo, ¿verdad? Pero también es eso del aceite en las manos me ha pasado cuando estoy pasando justo, es una intimidad, ¿no? Es una intimidad con Dios, yo así lo he vivido. Ya si el Señor le place hacerlo delante de miles de personas, de que a usted le brote aceite de las manos, de que tenga el óleo de alegría, la risa santa, como le quiera decir, o que de diamantes, plumas, como el ministerio de Manuel Carranco, ¿verdad? Si usted no lo quiere creer, o para usted es algo satánico, algo, pues bueno, el Señor le place darle estos es. dones o este tipo de cosas tan espirituales, tan profundas, pues no a todos. Sí. Yo creo, seguimos recurriendo al tema de los dones, ¿verdad? Que está bien, porque de hecho el enemigo trae mucha confusión en esto, pero
acertando un poco en lo que dijo Pame, y vuelvo de Tú vuelta apenas hace 2 semanas me dijiste que eso era el diablo. volviendo de vuelta a la parábola, ¿verdad? De que siempre hay lo verdadero, siempre hay lo genuino, ¿verdad? Pero como hay lo genuino, el diablo lo toma, lo pervierte, lo tuerce, lo endereza a su manera y crea una copia barata. Y es donde afecta a muchos cuando experimentan una copia barata y critican lo genuino, ¿verdad? Ya porque este profeta es falso o porque me da una palabra falsa, ya lo profético es del diablo, ¿verdad? Ya porque sucedió esto y este hermano está en adulterio, X, ¿verdad? Satanizamos mucho esas cosas. Ahora, lo que debemos de traer a la luz, pienso yo en esta situación, es que Dios puede hacer todo, no hay nada imposible para Él. Amén. Él puede hacer lo que a Él le plazca. Ahora nosotros somos los limitados, nosotros somos los que cargamos los paradigmas, nosotros somos los que cuando analizamos y no entra en nuestro paradigma religioso, automáticamente descalificamos todas esas cosas. Y yo creo, apóstol, Tremendo. porque por ejemplo yo tenía mucho que no escuchaba eso que comenta Pame de la risa santa. No es algo así como que traiga mucho en mi memoria. Y sé que a lo mejor no es tan común que la gente lo acepte, por eso nos pregunta y como 3 veces nos dice, no sé si lo crean, porque tal vez ella cree que no lo creemos. Pero yo no puedo creer algo y no puedo descalificar algo si no lo he vivido, o sea, no lo he experimentado. O sea, no es que no lo crea, pero tampoco es que lo niegue ni que lo satanice, ¿sí me explico? Desde no mi punto de vista, simplemente no lo he vivido. Y es porque es como las asignaciones ministeriales, ¿verdad? Como los títulos, como hasta temas. No toques eso. Este podcast está bien bueno, ¿eh? ¿Cuánto llevamos, Isaac? Dios. 1 hora 15. caray. ¿En serio? Wow. Yo creo que, Wow. híjole. Vamos a tener que hacer pa- tercera parte parte. Parte 3. Parte 3. ¿A qué les iba a decir? Porque iba a apelar a un testimonio que me pasó a mí. Para el próximo. No soy Para profeta, el ni hijo de próximo. profeta, ni apóstol, ni nada, pero uno de los, dicen, no existen los apóstoles, porque para ser apóstol tuviste que haber visto a Jesús. Y Testigo yo ocular. tenía, no era bautizado, todavía no era bautizado. Cuando empecé a ser ministrado por el Señor, yo hablé en lenguas, bautismo del Espíritu Santo sin ser bautizado. Cuando yo empecé a tener unos encuentros con Dios grandísimos, que me hincaba en el altar, empezaba nuestro culto a las 7 y me levantaba yo a las 12, 1 de la madrugada, y no había nadie en el templo más que un ministro, esperando que para poder cerrar y yo irme a mi casa. Y en uno de esos testimonios que tengo, esos encuentros que tuve, y que muchos, me pasa lo que a ti con lo de la risa, porque muchos podrán creerme o no, pero yo lo viví, y con que yo esté consciente de que yo lo viví, yo recuerdo que yo veía a Cristo sentado en el trono, no le podía ver el rostro, pero le veía toda la silueta, simplemente el rostro no, porque era una luz tan resplandeciente que no podía ver el rostro de su silueta. Yo postrado a sus pies y yo le predicaba, ¿qué quieres de mí? Yo le preguntaba, ¿qué quieres de mí? Y él me decía, que prediques el evangelio. Y yo le volví a preguntar, ¿qué quieres de mí? Que prediques el evangelio. Por más de 3 horas estuve. Solamente le preguntaba eso y él me decía, que prediques a todas las naciones, que prediques el evangelio, que prediques solo eso. Y yo lo viví y no me considero apóstol. Pero si me dijeran, ¿qué se necesita para ser? Yo les puedo decir, yo vi al Señor, estuve con un encuentro con Dios y lo vi así en visión total, no de que me lo imagine, no, yo vi en total. Y ahí es donde entra la controversia, porque entra a la controversia muy fuerte, porque está muy fuerte. Voy a decir algo, pero no sé si decirlo. Pero mira, no sé si dilo, decirlo. suéltalo. Suéltalo. Suéltalo ya. Suéltalo. Suéltalo de camino. Porque es a lo que decimos o lo que hablamos del espiritismo. Yo tenía muchos años sin ver o sin saber de mi abuelo, y recuerdo que en esa visión Cristo me permitió hablar con mi abuelo un momento y él me decía que predicara el evangelio. Y yo decía, porque ahora con conocimiento que digo, los muertos están. Pero después apelo a la parábola,
a la historia cuando están el seno de Abraham, cuando está el rico, o sea, El no rico sé, y Lázaro. el rico y Lázaro, y digo yo tuve que haber sido de Cristo porque ahí mi ministerio se expandió, creció y mucha gente por gracia de Dios ha sido edificada hasta cierto punto por una palabra que Dios ha dicho a través de mi vida. Pero esa fue la única vez que yo pude ver a Cristo y que él, mi abuelo que murió en Cristo siendo un general, recuerdo que palpablemente él me decía que predique el evangelio, que continuara con el legado de la familia predicando el evangelio. Explícame eso. Pues mira, la realidad es que, o sea, yo escucho los testimonios de los dos y es algo que los marcó, porque casi hasta se les salen las lágrimas. Y es algo que no puede cualquier persona venir y desmeritar. No, es que, ¿dónde está en la Biblia? O esto no es bíblico, o qué. Pero la realidad es que es algo muy tuyo, entre tú y Dios. Y aunque la gente lo descalifique y lo descredite y tal vez no se pueda hablar de un púlpito, pero la realidad es que cuando Dios nos marca, ¿verdad? Y hay un resultado, eso es innegable. Entonces, si fue el Señor, tú ya has dado fruto, ¿verdad? Si fue el Señor, ya ha habido esa recompensa. Entonces, es lo mismo que ha pasado con la gente en la Biblia, cuando Dios les llama y los marca para algo grande. ¿Quién iba a creer a Jacob que peleó con un ángel? A Pedro que caminó sobre las aguas. Son experiencias que... O el que habló con la burra, ¿cómo se llama? Balaam. El que habló con la El burra. Ay, Ay, ¿quién le iba a creer a razón. esas personas? Nosotros lo creemos porque está escrito en nuestro libro. Y decimos, eso pasó. Pero ¿quién le iba a creer? O ¿Quién que iba a un creer? cuervo alimentó a Elías. ¿Quién iba a creer ese tipo de O que el maná experiencias? cayó del Maná cielo. del cielo, una columna de fuego, de nube. Exactamente. Entonces, si yo vengo con una fe y le creo a Dios para esas cosas, ¿tú crees que Dios no va a honrar mi fe? Imposible. Entonces, Dios es el Dios de la imposibilidad. Los hombres, lo que es imposible para el hombre, dice la Biblia, Es posible para él es para posible. Dios. Y si crees, verás la gloria de Dios. Y yo creo ahí el descrédito de la gente religiosa ha frenado muchas veces la mano de Dios, ha frenado el poder de Dios sobre la tierra. Volviendo a lo profético, dice la Biblia que en los postreros días, estos días que vivimos, se derramará el Espíritu sobre toda carne. Y es algo generacional, dice tú, tus hijos y los hijos de tus hijos profetizarán, verán visiones, se verán señales. Entonces, es algo que yo, como seguidor de Cristo, yo me aferro a eso. Tú te aferras a esas experiencias y solamente la confirmación va a venir en su tiempo debido, ¿verdad? No, dice Pablo, si aún quisiéramos agradar al hombre, no fuéramos siervos de Cristo. Entonces a Él toda la honra, a Él toda la gloria, y si a Él le ha placido llamarnos a cada uno nuestras fallas, en nuestros errores y horrores, ¿verdad? Últimamente es a Cristo a quien le servimos. Amén. Deberíamos de hablar en un podcast de las cosas sobrenaturales. De la próxima semana. Porque yo sí tengo buen repertorio. Tenemos buen repertorio de eso, ¿no? De que, híjole, muy cierto lo que dices, porque yo a veces que me dice una amiga, pero ¿cómo pasaste eso? De que yo puedo compartir, ¿verdad? A lo mejor para que tu fe crezca, a lo mejor para que lo anheles, a lo mejor para que tengas más, intimes más con Dios y Él te pueda llevar a este mover sobrenatural, ¿verdad? Pero lo frenas. Pero no llores, profeta. Lo frenas cuando dices, ay, no, yo no creo en eso, ay, Señor, Gloria a reprenda Dios. el Lo diablo. desmeritas totalmente. Sí, mira, la Biblia dice Pierdes algo. esa bendición. Sí, la Biblia dice, no eches tus perlas ante los Cerdo. Sí, los cerdos, chanchos, ¿verdad? O ¿qué? Sobre los perros. sobre los perros. Bueno, Mansos y humildes el de punto corazón. principal. El hijo del hombre no tiene donde reposar su cabeza. ¿O cómo? Estoy mezclando todo. El punto ahí es de que no Las zorras y los... estas cosas tan íntimas en realidad no son para todos. No O sea, le hay puedes gente contar que a lo todo va a tipo de recibir personas. y lo van a absorber y lo van a captar en el espíritu. Van a decir, wow, esto es para mí. Y hay gente donde les platicamos y lo desmeritan y hasta nos descreditan. Ahora sí que es comida sólida como para dárselos a un bebé que está tomando Exactamente. leche. Entonces Y hambre. tenemos que tener, yo tengo experiencias que no he hablado y he hablado con pastores. Compártenos una.
La otra semana. La próxima semana, porque ahorita ya... Ya como llegamos. que, Y, ya y- no. y he hablado ¿Sí? con hombres de Dios en organizaciones, incluso religiosas, donde Asamblea Dios ha de- hecho algo en Asamblea contra. apostólica. Uno pudiera decir, bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? O no lo explico con la Biblia. Pero sin embargo pasó. ¿Cómo? No sé. Que el Señor me devolvió al futuro para hacer algo y lo cambió el presente. Lo he escuchado de ciertos... Saludos al pastor. Saludos al pastor ¿Cómo lo del- explicamos? Ya Del la enemigo, matriz. ¿no? ¿Qué? ¿Dónde está Ah, sí. eso en la Biblia? Al pastor de Volver al Futuro, ¿no? De vuelta al futuro. No, no, pero- Saludos al pastor McFly. Ay, no. Poderoso. Apóstol McFly. Evangelio según Volver al Futuro 2. Gloria a Ay, Dios. Pero sí, son experiencias que decía Pablo, conocía a un hombre, ni se acreditaba él, conocía a un hombre, no sé cómo, si Si en fue el en cuerpo, visión, si Exacto, fuera el cuerpo, si en exacto. Yo visión. sé, eso lo sé. No sé explicarlo, pero les digo que vio cosas indecibles. Se me dijeron cosas que ni las puedo Y aparte de pronunciar. eso, todo el apocalipsis. Yo creo que por eso Venga, en hermana. estos tiempos como que ha disminuido la sobrenaturalidad de Dios, ¿no? Porque vemos que en aquellos tiempos como había ángeles, o sea, los podías ver, Sí. podías platicar con ellos, podían ir a tu casa, ¿verdad? Podían pasar tantas cosas de esta forma y ahora no lo había vemos. ¿Por qué? limitaciones. Porque yo creo que nosotros como hijos de Dios o muchos, ¿verdad? Nos Han limitamos. apagado esa sobrenaturalidad de Dios. Y muchos se preguntan, ¿por qué ya no? O pues dicen, nosotros podríamos, una vez me preguntó alguien, ¿nosotros podemos hacer milagros? Claro que podemos, pero nos hemos limitado. Cristo puede, pero nos hemos limitado. Cristo en nosotros. Cristo Sí, en Cristo en nosotros nosotros. puede hacerlo. Exactamente. Nos hemos Esperanza limitado de gloria. tanto a creer, nos hemos limitado tanto a no creer, a dudar, a abrir duda. Y todo ese tipo de cosas no nos permiten realmente ver cómo la obra de Cristo puede mostrarse en nosotros de maneras sobrenaturales como las experiencias que han tenido. Es Entonces, que se me hace bien curioso porque volvemos al lenguaje cristianoide que muchas veces utilizamos sin creerlo, sin practicarlo, sin realmente entenderlo, porque esa frase, no hay nada imposible para Dios, nada. por lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Y lo decimos y lo gritamos y esto, pero empezamos a tocar temas así. No puede ser. No, y no. O sea, somos hasta incongruentes. Cantamos, en lo ¿no? que- Si tuvieras fe, lo que- como un sí, granito somos de hasta mostaza. incongruentes en lo que decimos Y lo que- y en lo que creemos. Entonces, Totalmente. está complicado el asunto. Pero, la hechicería ya la dejamos. La Parte guardamos, 3, espérenla. Parte la de- guardamos en el cajón desde hace un muy buen rato. La verdad es que Hechicería. no sé si usted ha aguantado candela hasta Ni esta tocamos parte del la podcast. necromancia, pero bueno, la Ah, negromancia. ¿ok? Es el primer Necromancia. tema, necromancia. Si usted ha aguantado candela hasta esta hora del podcast, quiere decir que pues algo bueno algo le- ha salido de aquí para allá y la verdad estamos muy contentos de que nos esté acompañando. Nuestros capítulos por lo regular duran 1 hora 20 el más largo. ¿Cuánto llevamos, mi estimado Isaac? 1 hora 36. Pues ya las 2 horas, ¿no? Vamos a ir cerrando y concluyendo con las últimas impresiones. Israel, ha sido un placer siempre, la verdad, tenerlos aquí porque siento que mi espíritu crece, me siento edificado y contento de poder compartir tantas cosas Igualmente. de reino, tantas cosas, cosas de reino tan fuertes. Y yo sé que hay más de uno, son como las 3 de la mañana en Venezuela. Entonces, y ahí está Wow. pendiente desde Puerto Ordaz. Ya son las 2, ¿Qué, yo creo. ya. qué siempre dice 1:30, opinas? siempre dice. Vamos a ir cerrando. Se hizo una capirotada, pero el tema principal era hechicería dentro de las congregaciones. Sí. ¿Qué se puede hacer para combatir esto? Hechicería dentro de la congregación. Es un tema amplio, porque se ha infiltrado de muchas maneras la hechicería, tanto en campamentos, retiros espirituales, encuentros. Es algo que la iglesia ya no puede ignorar, ¿verdad? Pero la confianza que tenemos los que estamos en Cristo es que Él nos da el Espíritu Santo para identificar las cosas, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, no podemos descartar lo que Dios puede hacer, porque Él todo lo puede hacer. Sin embargo, debemos de estar
en un espíritu de, ¿qué es la palabra? O sea, Alerta. alerta y tener un sentido de urgencia de que como hay lo falso, como hay lo verdadero, siempre va a haber lo falso. Los dones son genuinos, pero el diablo los toma, los pervierte y así es como se los presenta a los ministros de Satanás, dice la Biblia, ¿verdad? Si el diablo se disfraza de luz, cuanto más sus ministros de justicia. Y hay ministros competentes y incompetentes. Exactamente. Entonces, la verdad te la revela el Señor. Siempre, si tú recibes una palabra, si tienes una experiencia, si tienes algo de una raíz sobrenatural, siempre llévalo al Señor. Siempre vamos a saber que es de parte de Él porque nos alinea, nos restaura, nos reprende, nos exhorta y trae convicción a nuestra vida. Es una convicción que nadie la quita. Entonces, a los que actualmente están en una iglesia donde tal vez se está moviendo eso, pues mi recomendación es de que te metas en ayuno, oración y que el Señor te dirija. Perfecto. Ahora sí que parece un consejo muy repetitivo, pero pues realmente es el único consejo que la Biblia nos especifica que es efectivo. Exactamente. Oración y ayuno. Y pues sobre todo también, siempre lo he dicho, para mí, a veces lo catalogamos, no se cataloga. Estos tres son vitales para lectura, oración y ayuno. Exactamente. Yo, desde mi punto de vista, desde mi forma y perspectiva de llevar o vivir el cristianismo, el evangelio, para mí siempre la lectura de la palabra va a ser el number one. ¿Por qué? Porque ahí entiendes el lenguaje de Dios. Leer la palabra te enseña a cómo orar, de ahí sabes cómo orar. Leer la palabra te enseña el para qué se ayunaba, el qué efecto tiene el ayuno. Entonces, para mí, el siempre leer, escudriñar la escritura, porque en ella os parece que está la vida eterna, es el número uno. Emanuel, para cerramos y nos despedimos. Bueno, pues primero agradecer, ¿verdad? A lo mejor nos fuimos un poco extensos, pero este tipo de temas se tienen que hablar y puntos de vista, experiencias, todo lo viene a enriquecer y pues bueno, sigamos ahí al pendiente del tema que estamos hablando, ¿no? Saber identificar ¿Cuál de ¿Cuál? todos? ya sea, empezamos con la hechicería, empezamos con este tipo de tema, pero la hechicería, cómo se mueve el enemigo, que el Señor lo reprenda, saber la importancia de la guerra espiritual, la importancia de la intercesión, la importancia de identificar cómo el diablo quiere entrar, cómo manda a sus principados a operar. Estemos siempre alerta con lo que nos dice la palabra de Dios y con lo que el diablo quiere venir a plantarnos en hogares, con los niños, en familias, incluso en iglesias. Entonces, oración, ayuno, estar siempre con el Espíritu Santo avivado para que sea Él quien nos dirija en todo momento. Excelente, wow. Ya ahorita voy a levantar el cojín a ver si aparece un diamante de 15 quilates. Hasta que te levantes, un huevo de oro. Ay, Pame, ha sido un placer. Esperamos que la máquina llegue a la final. Y pues 1 hora 45 minutos casi de crónicas de bendición. Nos van a cobrar overtime. Pero bueno, pues sí, Me esperamos. va. Me No, va. Sobre todo, pues sí, todo lo que tocamos aquí esperando que sea de bendición. Y si tú detectas algo, ¿verdad?, en lo que Dios esté tratando ahí en tu corazón, pues bueno, sabemos que no son sus misericordias y que puedes siempre venir al trono de su gracia, rendirlo, y sabemos que aquel supremo juez, supremo abogado ahí está del lado tuyo. Amén. Y pues qué bueno, que Dios te bendiga, crónicas de bendición. Y pues compártelo también, comparte lo que se habló y se vivió aquí. Yo sé que también vas a hacer de bendición tú. Qué bendición, ¿verdad? Que Él es el supremo y justo juez y es el abogado. Entonces, pues ahora sí que ya, gracias a Dios la tenemos de gane. La tenemos hecha. Israel Bernal, Emanuel Antonio Pameluna y Samuel Lozano, un capítulo más de Crónicas de Bendición. Dios te bendiga enormemente. Gracias por todo. Hasta la próxima. Hasta luego.